Primera llamada, primera. Nuestro programa de hoy. Los villanos. Segunda llamada, segunda llamada, segunda. Tu ausencia, una presencia equivocada, la de tu imagen, pidiéndome amor. Tercera llamada, comenzamos. Esto es Radio Maroma de Teatro, el programa en el que los artistas hacen grandes peripecias para hacer del ser la manera de ser. Bienvenidos. Abrirte los labios, meterme en tu cuerpo o decirte adiós. Hola, bienvenidos. Ya estamos en Radio Maroma de Teatro. Yo soy Toño Reyes y hoy tenemos un programa muy interesante. Los villanos, mis villanos. Y empezamos, como no encontramos un tema de villanos malos, encontramos a Freddy y los villanos para empezar alegre con este buen movimiento, con esta buena música. Pero vamos a hablar ahora de los malos, de los villanos, de esos personajes que le hacen la vida imposible a los buenos. Yo recuerdo cuando estaba chavo, cuando estaba joven, las series de televisión, pues siempre habría buenos y malos. Eran más fáciles las series y las propuestas televisivas y las películas, porque pues los personajes buenos eran buenos y los personajes malos pues eran los que le hacían la vida imposible a los personajes buenos. Pero ahora todo esto ha cambiado. Ahora la propuesta, sobre todo en series que están muy interesantes, tenemos a villanos que pues nos podemos enamorar de los mismos villanos, o personajes que son grandes villanos como algún dictador, que le sacan esta parte tan maravillosa de familia y cómo es con su familia, con sus hijos, con sus nietos, y al fin y al cabo pues todos los seres humanos tenemos una parte positiva y una parte negativa. Entonces estos mismos villanos pueden ser muy buenas personas con su gente, ¿no? Con la gente que quiere. ¿Quién le va a dar, como dice la Biblia, piedras a sus hijos de comer? Bueno, pues estos son los personajes de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Mi villano favorito, ¿quién es? Pues Gru es el villano favorito. Bueno, esto es un chiste local aquí, pero hablemos de los grandes villanos, como Nerón, por ejemplo, estos hombres tan fuertes y tan gobernadores, que no se tocaban el corazón y que para divertirse, inclusive, por ejemplo, los romanos, realmente era una verdadera villanía poner a los presos en el circo romano a luchar contra un tigre o contra otros luchadores de manera, pues, que no tuvieran la ventaja ellos para hacerlos sufrir mucho más, y si se ganaban ese espacio, pues realmente sobrevivían. Pero era una villanía realmente divertirse de esto. Hemos visto en la historia grandes villanos, y yo creo que pues muchos de los grandes villanos han tenido un lugar dentro de la política o de los gobiernos, ¿no? ¿Qué más? Yo creo que uno de los más fuertes, Adolfo Hitler, que pues yo creo que muchos lo identificamos
como un gran villano, aunque hay, pues evidentemente, historiadores que hablan de distintos conceptos sobre él, pero realmente una gente que asesina y que manda asesinar no puede tener otra historia más que de villanía. Estos villanos que son, pues sí, seres que desarman, que matan, que destrozan sociedades y familias, y que son representados muchas veces pues en obras de teatro, películas, series, y ahí es donde nosotros los vemos. Inclusive hay una serie que me llama mucho la atención, en donde justamente ya no sabemos quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Esta serie española en donde pues roban el banco de la Casa de Moneda, ¿no? Esta serie maravillosa, porque pues al final están haciendo pues actividades que no son lícitas, pero pues a medida que pasaba esta serie, toda la gente estaba metida con los villanos. Es más, hasta los quisimos muchas veces al profesor y a la compañía. Pero bueno, vamos a platicar justamente con uno de los mejores actores mexicanos, que es uno de los grandes villanos de las películas, de las novelas. Hace personajes de todo, no está encasillado en los villanos, pero ha hecho muchos de villano. Pero antes de esto, si usted quiere estar bien informado y está en la zona de Quintana Roo, esto le interesa. Soy Miguel Aquino y te invito a que me acompañes de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Agenda QR a través de Akumal 105.5 de la FM. Le tendremos el mejor análisis de los temas más importantes que hoy son agenda en el estado y el país. Queremos escuchar su voz y sobre todo estar cerca de usted. Akumal 105.5 Agenda QR, un espacio diseñado especialmente para usted, con Miguel Aquino. Pues ahí está la información por si usted quiere estar bien informado. Y vamos a lo que nos interesa, a lo que te truje chencha, como dicen aquí en México. Y vamos a platicar, como ya les había anunciado, con uno de los mejores actores mexicanos que pues ha hecho muchos personajes de villano. Mi querido amigo Alberto Estrella, que ya había pasado un tiempo en que no estaba aquí con nosotros, está súper ocupado, está haciendo muchas series, está haciendo mucho teatro, tuvo una gira exitosísima de teatro en España, que realmente esto enorgullece al teatro mexicano, y pues hoy tenemos a Alberto Estrella aquí en Radio Maroma y Teatro. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Toño. Sí, aquí Alberto Estrella, saludando a tu auditorio, saludándote a ti y como siempre agradecido por invitarme a tu programa porque me gusta mucho Radio Maroma y Teatro. Qué bueno que estás muy bien, mi querido Alberto. Y bueno, comenté sobre la gira de España, pero seguramente ahora estás en otro lado. Me parece que andas en la República, en Monterrey, ¿verdad? Sí. Efectivamente, yo acá en la ciudad de Monterrey, ahorita vine al Festival Internacional de Cine, a la inauguración y a la presentación de un cortometraje donde participo y apoyando siempre al cine mexicano, apoyando los nuevos valores, y un festival tan importante como el de Monterrey, que está cumpliendo 20 años ya de su primera emisión. Y pues fíjate nada más, en 20 años pues se ha logrado un festival muy, muy importante a nivel internacional. 20 años, se dice rápido, pero bueno, 20 años justamente los que tiene Radio Maroma de Teatro de transmitirse, y la canción dice que 20 años no es nada, pero vaya que es. Y bueno, dime para ti qué es lo que te mueve para trabajar o elegir un personaje de villano. A ver, me preguntas que qué me atrae a mí de los personajes villanos en tu programa en donde se habla de los villanos. Pues yo primero voy a decir que la palabra villano, en realidad en su etimología,
sería netamente un personaje de ficción. No se le puede aplicar a un ser humano normal. O sea, sí se hablan de villanías y de cosas, pero siempre comparando con un hecho en la ficción, novelado, generalmente melodrama. Y aquí estos personajes villanos son los que ejercen pues una maldad deliberada y se enfrentan siempre al héroe para dar entonces una acción dramática a la historia, porque si no serían aburridísimas las historias si no hubiera estos personajes que se les llama también antagonistas. Bueno, tienes razón, aunque yo ya encasillé algunos villanos humanos, ¿no? Como los grandes villanos políticos y que han tenido el poder. Pero bueno, tienes toda la razón. Pero vamos sobre tu personaje. A ti en lo personal, ¿qué es lo que te mueve de un personaje que sea un villano? Bueno, a mí lo que me mueve para realizar un personaje así, te voy a decir, mi maestro Héctor Mendoza, que era un gran sabio, un gran docente, una vez nos dijo en la clase que cuando nos llamaran a nosotros para realizar, para interpretar un personaje de malvado, de villano, de antagonista, era porque en ese momento nos habíamos convertido en buenos actores. Entonces, pues ya te imaginarás que es un gran placer que lo busquen a uno para realizar estos personajes, porque sabe uno que están confiando en el trabajo de uno para poder hacer que la historia se mueva, que la historia funcione, que la historia pues tenga una acción dramática que entretenga a la gente. Y fíjate, lo que me ha pasado mucho es que la gente extrañamente me recuerda con cariño por estos personajes de malvados. Digo, he realizado todo tipo de personajes, y tú lo sabes, tanto en el cine como en el teatro y en la televisión, personajes que no tienen nada que ver con la maldad, personajes que tienen un humanismo muy exacerbado. Digo, ahorita estoy realizando, que tengo ese privilegio en el teatro, de realizar 3 personajes que no tienen absolutamente nada que ver con la maldad. El primero de ellos es Picnic, este personaje que se enfrenta a la guerra y que sus padres van de visita a un campo de guerra. Es una obra de Fernando Arrabal que estamos presentando en el Círculo Teatral los días martes. Y luego estoy realizando otra obra de teatro que se llama Requiem, en donde soy un sacerdote que va a despedir, a confesar a un adolescente que ha cometido un acto terrible y que lo están condenando a pena de muerte. Entonces yo trato de convencer a la abogada de que no le den pena de muerte. Y un tercer personaje que es el de la obra Los Errantes, un texto de Verónica Musalem, con la que acabamos de ir nosotros a Europa. Estuvimos en la Olimpiada Cultural en París y estuvimos dando funciones en Madrid también. Entonces, un personaje desorientado, un personaje que a los ojos de la mujer sí es un malvado, es un villano, pero él lo que está pasando es que está viviendo un momento de confusión en su vida, y entonces sus acciones pueden parecer agresivas, sus acciones pueden parecer pues que de rechazo, pero en realidad es que él está perdido. Esta obra también la vamos a presentar nosotros en el Círculo Teatral, 3 únicas funciones, a partir del segundo sábado de octubre, ya. Justamente mencionaba eso antes de que tuviéramos la llamada, que pues has hecho personajes muy diversos, pero bueno, mucha gente te identifica con estos personajes de villano y además te quiere por estos personajes de villano. No has sido un villano como a otros actores que los han golpeado, les han dicho cualquier cantidad de cosas por ser villanos, ¿no? En tu caso, ¿no? Y que es sensacional. También mencionamos sobre la gira que tuviste en Europa, y esto es sensacional que nos hayas representado allá a México, al teatro mexicano. Y bueno,
¿Quién crees que haya sido el villano más grande de la historia, Alberto? Pues mira, te voy a decir primero los villanos que yo considero que son más importantes. Quiero decir, los actores que han representado villanos en el cine nacional, en el cine mexicano. Pues primero pondría a Miguel Inclán, extraordinario actor, y con esta película que todos recordamos y que nos hace sufrir mucho y que, ay, decimos nosotros, qué personaje tan terrible en Los Olvidados. El personaje inválido, el personaje invidente que hace esas acciones tan terribles. Luego te pondría a Carlos López Moctezuma, que bueno, yo cuando vi esta película que se llama La horripilante bestia humana, me quedé asombrado por su capacidad. Fíjate que mi madre contaba que en esa película la gente en Tecolotlán, porque la pantalla era de un material muy ligero, un hombre se paró con un machete y empezó a tasajear la pantalla porque estaba la imagen de Carlos López Moctezuma en un close-up. Entonces mi madre, ella adolescente, pues se sorprendió de lo que puede causar un personaje de esta naturaleza. Luego te pondría a otro de mis personajes preferidos, de mis actores preferidos de la época del cine de oro, del cine de oro, sería Rodolfo Acosta. Pues lo recordamos en Salón México, o en Víctimas del Pecado, en una con Marga López, esa famosa escena en donde le da de bofetadas y golpes y Marga López dice, no, no, en la cara no, en la cara no. O en Víctimas del Pecado, que hace esta cosa tan terrible de obligar a una mujer a tirar en el basurero a su hijo recién nacido. Y lo avienta a la mujer para seguir al hombre. Terrible escena. Y luego te pondría a Manuel Ojeda en El infierno todos tan temido, por ejemplo, o en Pedro Páramo. Y otro de mis actores preferidos, Ernesto Gómez Cruz, en esta película del infierno. Todos ellos realizaron personajes que no tenían que ver con la maldad, pero sin embargo, ahorita pues estamos hablando de villanías. Pues nos has dado una verdadera cátedra de cine mexicano y fíjate que Carlos López Moctezuma tenía una expresión verdaderamente de villano. Y bueno, pero en la vida real, ¿quién crees que haya sido el más grande personaje de la historia? Bueno, en la historia de la humanidad, yo no les llamaría villanos a estos personajes, porque eso sería darles como, darles como una calidad de, pues sí, como si fuera novelado, como si fuera personajes inventados. Yo les llamaría de otra manera, que no lo puedo decir aquí al aire, pero ya saben a qué me estoy refiriendo. Pues son personajes que han hecho mucho daño a la humanidad y obviamente en primer lugar yo mencionaría a Hitler. Uf, qué cosa tan tremenda, qué maldad, qué sadismo, qué corazón tan oscuro. Saddam Hussein, Stalin, y de los mexicanos, Antonio López de Santana, el general Guajardo, que cometió ese acto tan terrible en contra de Zapata, a Victoriano Huerta, ¿verdad?, que hizo mucho daño, y más otros que luego comentamos que son más actuales. En fin, entonces, y son personajes que a mí me gustaría también representar. ¿Por qué? Porque sencillamente dan mucho material para poder trabajar. Bueno, sí, efectivamente, yo he trabajado muchos de estos personajes de villanos, y entonces yo lo que hago es no juzgar a los personajes. Yo trato de comprenderlos, aunque, esto que quede muy claro, aunque no justifique sus acciones y su comportamiento. Sin embargo, yo como actor necesito entenderlos y necesito
no juzgar, porque si no yo ya estaría poniendo ahí un juicio, y este juicio a mí no me gusta imponerlo a los personajes. Yo quiero que la gente pueda ver también ese otro lado, el lado humano. Por ejemplo, que te digo, en la telenovela esta, una de las más recientes, em, yo lo que hice fue, eh, digo, hacía cosas terribles contra mi esposa y contra la gente que trabajaba conmigo, estaba cerca, pero yo puse que amaba yo a mis hijas profundamente, les tenía tanto, tanto amor y tanto cariño que por eso me comportaba como me comportaba con ellas, agresivo, em, muy em, eh, rudo, muy determinado, porque yo quería su bien y esa era la manera de justificar el comportamiento para que no fuera nada más así de que, ay, pues es el malo de la historia. A mí no me gusta que eso, que digan que el malo de la historia. A mí me gusta que la gente diga, ¿qué le pasa a este ser? ¿Cómo ha sido desvalido? ¿Cómo ha tenido un pasado tan terrible? Pues que no le queda de otra más que reaccionar de esa manera porque no ha aprendido otro comportamiento. Entonces esto me ha funcionado muy bien porque te decía que de pronto la gente me dice, ay, qué malo tan más simpático, qué malo me atrae o qué malo tan bueno, cosas así, ¿no? Y entonces, pues ha sido para mí un gran, gran placer realizar este tipo de personajes. Así es, mi querido Alberto, pues es que realmente el personaje lo humanizas, ¿no? La gente no creo, yo no soy de los que cree que la gente nace mala o buena, sino se va haciendo con el tiempo y muchas veces la vida, circunstancias de familia, del entorno en donde viven, pues los van llevando a ser villanos. Entonces también a veces es por rencor y por maltrato de la misma sociedad que les da y los tiene pues oprimidos de alguna manera. Y bueno, cuéntame Alberto, saliéndonos un poco del tema, ¿cuáles son tus proyectos? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué viene ahora con Alberto Estrella? Pues sí, Toño, hay muchos proyectos, te digo, estoy con las obras de teatro y ahorita está por estrenarse una película que se llama Abracadáver, que hice en Guadalajara, y ahorita en los cines, yo se las recomiendo muchísimo. Yo tengo un personaje breve, pero muy contundente, se llama Casi el Paraíso. Hablando de villanos, ahí hay un personaje muy joven que hace unas villanías tremendas, se llama Casi el Paraíso, basado en un texto, en una novela de Luis Espota, y que ha sido adaptada y dirigida por Edgar San Juan. Está extraordinaria la película. Es buen cine mexicano. Está Miguel Rodarte, está Esmeralda Pimentel, estoy yo. Entonces les recomiendo esta película y esos son mis planes ahorita. Pues hay que ir al cine a verte y a estar al pendiente de todo lo que estás haciendo. Bueno, yo lo estoy siempre. Te agradezco mucho que hayas estado una vez más aquí en Radio Maroma de Teatro. No, no, al contrario, Toño, muchísimas gracias. Y como siempre, un gran abrazo cálido, tan cálido como el clima de por allá, a todos tus radioescuchas. Y ya sabes que aquí tienes un amigo siempre, Toño, porque eres una persona que apoya la cultura, que apoya el arte, que apoya el hecho creativo. Y eso pues se agradece muchísimo porque lo difundes, porque lo haces, porque tienes el gran amor, porque la gente con un programa como este pueda reflexionar, preguntarse cosas y finalmente, además de un divertimento, pueda tener material para entender mejor la vida. Pues muchas gracias por tus palabras, mi querido Alberto. Te agradezco una vez más que hayas estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Toño, y un abrazo cariñoso y espero que me invites nuevamente muy, muy pronto a participar en el programa. Hasta luego a todos. Pues tuvimos a Alberto Estrella, un hombre muy interesante que pues sabe mucho. Platicar con él es verdaderamente un placer, es un agasajo porque pues platica de
personajes, lee muchísimo, es un hombre sumamente culto que nos lleva a través de las pláticas por lugares inesperados que muchas veces yo no lo espero, con las preguntas que hago, y él con sus respuestas nos lleva a lugares fascinantes. Espero que le hayan pasado tan bien como yo. Un amigo decía que los villanos más grandes de esta época son los niños. Ese niño que se avienta en el súper y que hace un verdadero capricho, o que hace un capricho porque no le compraron algo, pero eso realmente no es culpa de ellos, sino de estas generaciones de padres que no queremos ponerles límites. Esta es la verdad. Espero que se la hayan pasado bien, y para terminar los voy a dejar con un fragmento de un ensayo para un concierto que tuvimos, un fragmento de la novena. Espero que les guste. Yo soy Toño Reyes y los espero la próxima emisión. ¡Agur! Freude schöne Gott erfunken, Tochter aus Elysium, immer fremde Feuer trunken, kindliche Arbeitung. Deine Zauberwinde lieben, was sie alles